Muy buenas noches a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Javier Echeverri aquí, acompañándoos esta noche, sustituyendo a mi querido compañero y amigo Gabriel Montalto, que sabéis algunos ya que está por Colombia, no de vacaciones como he escuchado, como he visto en el chat, sino que está trabajando y está haciendo cositas interesantes que espero que nos cuente a la vuelta. Bueno, hoy desde Active Trades vamos a hacer un pequeño análisis del mercado, cómo está la situación actual, y a ver un poco cómo están los mercados. He puesto uno de los gráficos más limpios que tengo para poderlo ir mirando con vosotros y que podamos ir analizando poco a poco juntos qué es lo que está pasando, cómo han evolucionado hoy los mercados. Lo primero de todo, nos vamos a ir a TradingView, vamos a ver el movimiento que ha habido en los bonos. Fijaos, en todos estos bonos tenemos aquí puestos directamente el bono a 1 año, a 2, a 3, a 5, a 10, a 20 y a 30 años. Bueno, todos estos bonos, como veis, han experimentado en los últimos días, la gran mayoría de ellos, el 19 de octubre, es decir, el jueves pasado, han experimentado una subida importante y a partir de ahí han empezado a caer. ¿Qué significa esto? Sin embargo, el bono A2, fijaos que todavía mantiene un poco ese impulso, ¿no? Pero viene también de una subida más importante. Aquí al ladito tenéis justamente los nombres de cada color con cada bono. En definitiva, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues parece ser que la posición en corto que tenía algunos inversores muy importantes dentro de esta situación, en concreto el señor Augmann y el señor Gross, tenían una apuesta bajista al precio de los bonos, no a la rentabilidad. Recordad que rentabilidad y precios son justamente dos cosas opuestas en caso de los bonos soberanos. ¿Por qué son dos cosas opuestas? Pues básicamente porque cuando los bonos son difíciles de comprar porque hay mucha inestabilidad, tienen que bajar su precio y tienen que aumentar ese cupón que nos van a dar a 1 año, a 2, a 5, a 10, y es cuando vemos estos movimientos. Bueno, por tanto, un poco ese run que venía por parte de Estados Unidos con respecto a ese cierre importante de posiciones en Estados Unidos lo podemos observar justamente en el movimiento de esa rentabilidad, y es que cuando la rentabilidad baja, el precio de los bonos sube. Fenomenal, pues teniendo esto claro y entendiendo un poco esa situación, vemos todo este comportamiento y podemos esperar un poco más de volatilidad en la renta fija. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. En principio, como siempre os digo, no penséis en ser adivinos, no intentéis adivinar qué es lo que va a hacer el mercado. Hoy os traigo gráficos muy limpitos para que podamos verlos juntos y para que podamos ver cómo personalmente yo genero escenarios y a partir de ahí veo qué es lo que hace el precio y cuáles son los escenarios a los que más se aproxima. Vamos a hacer escenarios genéricos, no vamos a entrar en un trading intradiario muy fuerte porque sería muy difícil luego poder ajustar esos escenarios y habría que mirarlos en un espacio de tiempo más corto, ¿vale? Hablamos de esos bonos y vamos directamente a ver cómo está el resto de la renta variable, cómo están los índices. Fijaos, no me quería pasar todavía aquí, quería veros todavía aquí. Fijaos, para haceros un resumen muy rápido, SP en 0,84, Nasdaq ha subido un punto, 1,04, Dow Jones 0,77, DAX 0,54 y el CAC 40 0,63. ¿Qué es lo que vamos a comentar? Pues lo que decía, fijaos, vamos aquí directamente a los índices y vamos a mirar el comportamiento de los índices americanos. Lo primero que vamos a ver es este S&P 500 en el que vamos a trazar una línea. Fijaos que tengo aquí un par de niveles de precios, pero vamos a trazar una línea desde el momento en el que el coronavirus tuvo su punto más bajo, ¿vale? En marzo, 19 de marzo en concreto del 2020, y vamos a trazar un soporte. ¿Por qué vamos a hacer esto? Pues porque es un punto muy importante donde la mayor parte de los mercados han caído y han caído lógicamente por esa falta de demanda, por ese paro que hubo en el mundo entero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar esta línea, la vamos a poner de 3 píxeles de grosor y la vamos a poner blanca para que sea muy importante, para que podamos ver todos muy bien ese movimiento. Vale, una vez que tenemos esto claro, lo que vemos en primer término es que tenemos 2 puntos de unión y el tercero faltaría por caer. ¿Y hasta dónde faltaría por caer? Pues fijaros, si trazamos una zona horizontal, justamente hasta este punto, fijaos lo que sucede. No sería difícil entender, vamos a hacerlo un poquito más amplio,
no sería difícil entender que muy sencillamente este soporte que ha sido resistencia en otras ocasiones pudiera encontrarse en este punto concretamente con este soporte tan fuerte. ¿Esto qué significa? Pues bueno, vamos a ver si en definitiva el precio de los índices americanos se va a apoyar en los soportes. Si nos vamos al tecnológico, al Nasdaq, vamos a ver la misma situación. Vamos a trazar una línea de tendencia desde la parte del coronavirus. Fijaos, y aquí hay mucha más distancia. ¿Qué supone esto? Lógicamente, dos cosas. Primero, que el Nasdaq dilata muchísimo más, que técnicamente vemos un movimiento donde el Nasdaq dilata muchísimo más. Y aparte de dilatar mucho más, está mucho más alto. Si miramos desde este punto concretamente, que en concreto fue a finales de año, en diciembre del 22, y medimos el máximo crecimiento, vemos que ha subido un 49%. Hagamos el mismo ejercicio en el S&P 500. Fijaos, aquí vamos al 13 de octubre, el momento no es el mismo exactamente, pero la caída sí, y vemos un 32. Ya veis que hay una dilatación muy superior de un índice al otro. Pero ¿qué es lo que sucede si nos vamos a ver en concreto el Dow Jones? El Dow Jones de industriales. Vamos a trazar esa misma línea que hemos trazado y vais a daros cuenta de una situación distinta. Fijaos cómo aquí cambia mucho el cuento. Aquí tenemos el primer punto, el segundo, y el tercero ya está en esa zona de apoyo. Entonces, como ya vemos que estamos en una zona de apoyo, podemos esperar que el Dow Jones sea uno de los soportes más importantes si no rompe esta zona de precios, en torno a los 33.000 aproximadamente. Aquí lo tenemos, 32.700, una cosa así. Vamos a marcarlo un poquito mejor para poderlo ver todos. Ponemos este mismo nivel de precios que hemos puesto anteriormente en esta zona y aquí vais a poder 32.600, aproximadamente 39, una cosa así. A partir de aquí podemos tener claro que esta línea de soporte que prácticamente ya ha respetado y que podemos incluso ajustar un poquito más porque ahí estaría exactamente, ahí tenemos tocando justamente esos términos, nos vamos a dar cuenta de que dentro del Dow Jones hemos visto un apoyo muy importante, a gran diferencia, por el contrario, de lo que podemos observar en el S&P 500, que hay una distancia todavía importante de ese soporte, y a mucha más distancia del tecnológico Nasdaq, donde podemos ver que la dilatación es mucho más amplia. ¿Por qué os llamo la atención sobre esto? Básicamente para que veáis el comportamiento de los tres índices americanos, que son un poco los que mueven todo el sector. A partir de aquí, teniendo en cuenta los índices americanos, vámonos a ir a Europa y vemos cómo está el Eurostoxx 50. Fijaos, caída importante del Eurostoxx 50. Podemos hacer el mismo ejercicio, ya veréis que aquí la correlación no va a ser exactamente la misma, y entonces vamos a marcar esa misma línea que estamos marcando en los mismos índices y la correlación no va a ser exactamente la misma. Vamos a mirar en el IBEX 35, donde vamos a poder observar un índice muchísimo más lateralizado, con un problema muy importante en su capitalización y donde no hay ese movimiento que podemos ver en el resto de índices. Y si nos vamos al DAX, vamos a observar igualmente que no hay esta correlación que tenemos en los tres índices anteriores. Vemos el IBEX, el Eurostoxx y el DAX y no tenemos esas tres correlaciones donde vemos uno más próximo, uno totalmente pegado a este soporte, uno un poquito más alejado y uno que es el que más dilata, con el caso del Nasdaq. ¿Sobre qué quiero llamaros la atención hoy? Esto lo tenemos claro. Primeros escenarios que vigilar, ¿vale? Vamos a mirar qué podemos ver hoy en cuanto a las commodities. Pues la primera de todos, el oro, que nos interesa a todo el mundo. Vamos a quitar estas líneas para hacerlo más facilito y para verlo todos concretamente, ¿vale? Que este no lo había limpiado anteriormente y ahí lo tenéis. Bueno, dentro del oro lo primero que observamos es una subida muy importante. ¿Y esta subida a qué obedece? Fijaos, si marcamos una línea de un nivel de precio y nos vamos justamente aquí, vais a poder observar cómo es un nivel de precio que se respeta durante muchas ocasiones. Para eso nos vamos a ir aquí y vamos a ir a un resaltador. Y con este resaltador vamos a marcar un poco toda esta zona. Fijaos, toda esta parte ha mantenido el mismo precio, la misma zona. Y en este punto concreto, lógicamente, ha mantenido también la misma zona de precios. ¿Quiere decirse esto que el precio ha rebotado porque estaba en esta zona? Pues no, lógicamente ya sabemos que está muy claro
que tenemos muy difícil intentar predecir el futuro por un simple nivel de precios, soporte o resistencia. Pero es verdad que cuando vemos que la parte macro, que la parte geopolítica y que todo lo que tenemos en cuenta a nivel de datos macro apoyan en ciertos niveles, podemos observar cómo claramente el precio se comporta de esta manera. Y entonces tenemos esta subida que, si os fijáis y trazamos otro nivel de precios, nos vamos a encontrar con que exactamente coincide en esos 2.000 puntos que estábamos esperando, o que muchos estábamos esperando, que el oro pudiera llegar si había una situación proclive. Ya hemos visto que toda la inestabilidad geopolítica está propiciando este movimiento del oro y debido a esto hemos visto cómo se estaba comportando. Como algunos sabéis, estas semanas atrás estuvimos en una feria en Dubái donde nos estaban preguntando básicamente por el oro. La caída del oro era espectacular, fue los días 26 y 27 de septiembre. Si os fijáis aquí, en el 26-27 de septiembre, estábamos en este nivel de precios, cayendo el oro por debajo de los 1.874. Llegó hasta esos 1.806 prácticamente, digamos 1.800, zona de 1.800. Y todo el mundo en Dubái, todos los inversores estaban súper interesados en saber cuándo iba a rebotar, hasta dónde iba a llegar y qué momento íbamos a poder ver. Aquí lo tenemos. Estoy leyendo por ahí en el chat. Crudo, Echeverry, vamos, no os preocupéis, que vamos también con el crudo. Estamos en las commodities, vamos a ir a por el crudo. Sobre todo importante, manejad este nivel de precios. ¿Qué es lo que os aconsejo siempre? Fijaos, utilizad esta herramienta. Utilizad esta herramienta, donde vais a poder ver fuente RSS fantasma. A partir del nivel de precios o del último movimiento que hayáis visto, generad un escenario. Vamos a marcar el primer escenario que ya tenemos claro que se ha cumplido. Ahora imaginad un escenario donde en este nivel de soporte el precio rebota. Vamos a poner un escenario que sería perfectamente factible, ¿vale? Y lo marcamos tal que así. Imaginemos que esto es así. Ahora trazamos un nivel de precios. Evidentemente esta zona la he trazado por este nivel de precios que tenemos aquí y por este nivel de precios que tenemos aquí. Si os fijáis, ahora esto yo lo podría llamar escenario A. A partir de ahí yo tengo una idea de cómo se va a mover el precio. A lo mejor hace una cosa totalmente distinta, no pasa nada. Pero yo sé que este primer movimiento ya lo ha marcado. ¿Qué puede hacer? Imaginemos que rompe y sigue hacia arriba, pues el escenario A ya no sería adecuado. Pero ¿qué sucede si rebota y se viene de nuevo a los 1.891? O por el contrario, la zona de los 1.936, que también tenemos una zona de confluencia de precios importante. Pues aquí puedo marcar otro escenario. Importante, marcaos este tipo de escenarios porque os van a ayudar muchísimo a entender qué es lo que hace el precio. Y luego os va a ayudar mucho a seguir a ver si el precio se comporta como habéis previsto o no. Evidentemente es una manera muy sencilla de entender cuáles son los movimientos del precio. Vamos al crudo que nos estaban pidiendo por ahí. Vamos al crudo, ¿alguna cosa más? Nada, crudo, fenomenal. Entramos en el crudo. Nivel de precios importantísimo del crudo. Esta zona de aquí, ahora os lo limpio igualmente y hacemos el mismo ejercicio si queréis. Pero toda esta zona, desde el 81 hasta el 86, ha sido una zona, como veis, muy importante de precios. Y esa zona muy importante de precios es la que está visitando de nuevo en este momento. Fijaos, justamente ha rebotado en este punto. ¡Qué casualidad! En el 80 y, vamos a mirarlo exactamente, en el 86,66, si miramos y ponemos la cruceta encima y vemos esta parte de aquí arriba, fijaos, en esta zona de aquí, vais a poder ver exactamente la apertura máximo y mínimo, el low 86,44. ¿Vale? Ese 86,44, si os fijáis, ese 86,56, fijaos qué próximo a esta zona de acumulación de precios. Como siempre decimos, con respecto al crudo, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues lógicamente nuestro querido Tadawul All Share. ¿Y por qué es el Tadawul All Share un elemento importantísimo? Porque nos ayuda a contextualizar muy bien lo que sucede con el mercado de los hidrocarburos. El Tadawul All Share, para muchos que ya lo conocéis más que de sobra, porque os lo he repetido hasta la saciedad, es el índice saudí, donde más del 50% de las empresas, entre el 40 y el 60, dependiendo de cómo se vaya moviendo, como todos los índices, las empresas que van mal las sacan y las que van bien los meten,
entre el 40 y el 60% de las empresas se dedican a los hidrocarburos. ¿Qué nos encontramos en los hidrocarburos? Pues la situación un poco más contextualizada del mercado general. Es decir, lo que vemos cuando vemos el Brent es solamente el precio del barril de crudo en este lado del charco, y cuando vemos el West Texas lo vemos al otro lado del Atlántico. Es decir, en la zona de Europa en la zona de Estados Unidos es West Texas, en la zona de Europa es Brent. Cuando vemos el TASI, el Tadawul All Share, el precio que nos importa es el precio de Rotterdam, el precio de Holanda, el precio del Brent. ¿Por qué? Porque es el precio que utilizan como referencia todos los países productores de petróleo de este lado del charco, ¿vale? ¿Qué significa esto? Cuando vemos una caída tan importante en el Tadawul All Share, el TASI, sabemos que gran parte de la demanda que ellos entienden no se está cumpliendo tal y como tenían previsto. Sabemos que parte de esos hidrocarburos que están utilizando, de los aditivos que utilizan, probablemente se han estropeado, no han tenido la misma demanda que esperaban, han subido de precio. Recordemos una situación concreta. Fijaos, en Estados Unidos ha levantado temporalmente durante 6 meses el embargo que tenía sobre Venezuela y ha aumentado hasta 70.000 barriles diarios para arrancar. 70.000 barriles diarios de crudo dentro del mercado no es un gran cambio, a pesar de que desde luego lo es, pero no es un gran cambio con respecto al mercado global. Lo que sí es un gran cambio es a las necesidades que el mercado va a tener. ¿Qué sucede con todos esos barriles de crudo? ¿Qué sucede con el Merey 16, el Mesa 30, el Tijuana Pesado, el Bachaquero, todos esos productos venezolanos que tenían una salida directa hacia China, hacia Corea, en definitiva, hacia Asia? Ahora van a empezar a comprarlos en Estados Unidos, pero no pueden simplemente comprarlos, tienen que procesarlos. Por tanto, el precio de los aditivos necesarios para separar los bitúmenes, es decir, las partes más pesadas del barril de crudo, y hacer un API más ligero, cuesta mucho dinero. Todo eso que se va a necesitar de más, lógicamente a mayor demanda, mayor incremento del precio. Esto lo estamos viendo reflejado, en este caso, fijaos, justamente desde el momento en el que han empezado a anunciar en la semana pasada, si no recuerdo mal, fue el miércoles. Fijaos, justamente el miércoles, un día prácticamente de transición en el Tadawul All Share, y a partir de ahí caída importante del Tadawul All Share. Es decir, esos aditivos podrían ser la causa de que algunas de las empresas del Tadawul All Share no obtengan los mismos beneficios, o que los inversores no contemplen con la misma alegría los beneficios que podrían tener esas empresas del Tadawul All Share. Importante, fijaos como aquí encontramos contexto, que es lo más importante. Cuando trabajamos en mercados financieros necesitamos poner contexto. No nos vale simplemente un gráfico, no nos vale simplemente una idea, sino que nos vale el contexto. Y después de este canal alcista, vemos cómo la ruptura dentro de esta entrada se ve movida un poco por esa amenaza de la guerra, mejor dicho, del ataque terrorista de Hamas a Israel, y vemos claramente cómo esa incertidumbre, que es lo que más asusta a los mercados financieros, la incertidumbre hace levantar el precio del barril de crudo. Cuando la incertidumbre no se cumple de manera inmediata, ese barril de crudo baja hasta la zona que le corresponde, que es esta zona. Fijaos, de momento solamente se ha apoyado, es un testeo, podría perfectamente mañana subir de nuevo a esta misma zona, hacer un rebote en esta zona, porque es un soporte muy importante, y volver a subir. La inestabilidad en Oriente Medio sigue siendo extremadamente alta, y no vamos a hablar de toda esta situación porque probablemente durante todos estos días estáis escuchando mucho. Vamos directamente a, como decíamos, a hablar justamente de estos niveles de precios. A partir de aquí, ¿qué os sirve para todos? Pues está claro, utilizad esta herramienta que os he mostrado aquí, esa fuente RRS fantasma, y que vais a poder utilizar para hacer previsiones. Imaginad que el crudo vuelve a levantarse hasta este punto, o que por el contrario, a partir de aquí vuelve a caer hasta este soporte, ¿vale? Y lo podéis llamar escenario A, escenario B, escenario 1, escenario de conflicto, de recrudecimiento, de aumento del riesgo, lo que queráis. Creáis este escenario y luego creáis otro distinto y otro distinto, y vais viendo cómo el precio se comporta y se mueve dentro de estos escenarios.
Nos hemos ido a las 10 de la noche, hemos hecho el cierre directo contándonos un poco esto, la verdad que se me ha pasado rapidísimo y vemos el cierre del SP500 en esos 4.247,67. Os tengo que despedir, muy a mi pesar, porque nos quedan un par de cositas para ver, pero tengo que despedir a las 10, me he pasado 2 minutos, mañana estará la querida Eva Villanueva por la mañana a las 7 de la mañana. Yo me despido por hoy. Mañana abriré mercados también a las 9 de la mañana, así que será para mí un placer comentar la apertura de los mercados, igual que hoy el cierre de los mercados. Espero veros a todos. Muchísimas gracias y hasta mañana.